Pensemos por un momento en un mundo donde los rayos son la furia de un dios, y las estaciones cambian por puro capricho divino. Así se explicaba todo. Pero de repente en la antigua Grecia, un grupo de pensadores se atrevió a preguntar, ¿y si hay otra respuesta? Una que no venga de los mitos, sino de la razón. Justo ahí, en esa pregunta, nació la filosofía. Hoy vamos a explorar esas primeras grandes ideas que intentaron descifrar el universo por primera vez. Para empezar, vamos a la pregunta que lo inició todo. De ahí saltaremos a una idea fascinante, que el universo está hecho de números. Después nos meteremos de lleno en el gran debate entre el cambio y la quietud. Veremos los ingeniosos intentos por reconciliar estas visiones y, para terminar, seremos testigos de cómo la filosofía dejó de mirar al cosmos para centrarse en nosotros, los seres humanos. Nuestro viaje arranca en Mileto, una ciudad portuaria llena de vida y comercio. Aquí, por primera vez en la historia, unos pensadores se hicieron una pregunta revolucionaria. ¿Cuál es el principio único y natural de todo lo que existe? A esto lo llamaron el arjé. Su meta, en pocas palabras, era encontrar el código fuente de la realidad, pero sin invocar a ningún dios. Y aquí la tienen, la pregunta que lo cambió todo. Parece simple, ¿verdad? Pero es increíblemente profunda. Al plantearla, las respuestas ya no se buscaban en el Olimpo, sino en el mundo mismo, usando la observación y la lógica. Las primeras respuestas que dieron estos filósofos pusieron los cimientos de toda la ciencia y el pensamiento de Occidente. El primero en levantar la mano fue Tales de Mileto. Él observó a su alrededor y se dio cuenta de algo. Todo lo que está vivo necesita agua. El agua puede ser líquida, sólida o gaseosa, y la tierra parece flotar sobre ella. Así que su conclusión fue bastante lógica. El agua tiene que ser el principio de todo, la materia de la que todo sale y a la que todo vuelve. Pero su alumno, Anaximandro, le encontró un problema a esa idea. A ver, si todo fuera agua, ¿cómo podría existir su contrario? El fuego. No tiene sentido. Así que propuso algo mucho más abstracto. El principio no puede ser ninguna de las cosas que vemos. Tiene que ser algo anterior, algo más fundamental. Y a esa cosa la llamó el apeiron. Pensemos un segundo en lo que significa el apeiron. Es un salto mental tremendo. Es lo ilimitado, lo indefinido, una materia eterna, sin forma. Anaximandro se imaginó que de esta sustancia, al separarse los opuestos, como el calor y el frío, surgía todo lo que conocemos. Es una idea que va más allá de lo que se puede tocar y ver. Es un puro acto de la razón. El tercer gran pensador de Mileto, Anaxímenes, volvió a proponer un elemento que sí podemos sentir, pero con una explicación mucho más detallada. Para él, el principio era el aire. Su argumento era que todo se forma a partir del aire por dos procesos. Cuando se expande, se calienta y se convierte en fuego. Y cuando se condensa, se enfría y se vuelve viento, nubes, agua, tierra y hasta piedras. Bueno, dejamos Mileto y nos preparamos para un giro de 180 grados. ¿Qué pasaría si la esencia del universo no fuera algo físico como el agua o el aire, sino algo completamente abstracto? Pitágoras y su gente propusieron una idea que iba a resonar por siglos, que la realidad, en su nivel más profundo, es matemática pura. Ojo, los pitagóricos eran mucho más que matemáticos. Eran casi como una comunidad místico-científica. Creían en la reencarnación y pensaban que el alma se podía purificar a través del conocimiento. Para ellos, los números eran casi divinos. No solo describían el universo, sino que eran el universo. Entender la matemática en la música o en los planetas era entender la armonía del cosmos y, de paso, salvar el alma. Y con esto llegamos a uno de los choques de ideas más importantes de la historia. Dos gigantes, Heráclito y Parménides, plantearon dos formas de ver el mundo tan opuestas que la filosofía se pasó siglos intentando encontrar un punto medio. La pregunta es, ¿la realidad es un río que fluye sin parar o una roca única e inmutable? Para Heráclito, si uno mira de cerca, nada, absolutamente nada, se queda quieto. Lo único constante es el cambio. Su frase más famosa, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, lo resume perfecto. La realidad es como un fuego que nunca se apaga, y la lucha entre opuestos, el día y la noche, la vida y la muerte, no es un problema, es el motor que hace que todo funcione. Del otro lado del ring, Parménides de Elea nos pide que hagamos algo radical, ignorar nuestros sentidos. Él dice que los sentidos nos engañan, nos muestran un mundo de cambios que no es real. Hay que usar solo la lógica. Lo que es, y lo que no es, ni siquiera se puede pensar. Por lo tanto, el cambio, que sería pasar del no ser al ser, es lógicamente imposible, es solo una ilusión. Y aquí
está el gran dilema. Por un lado, tenemos el mundo dinámico y cambiante de Heráclito, que es lo que vemos todos los días. Y por el otro, la realidad única, eterna e inmóvil de Parménides, que parece ser una conclusión lógica de la que no se puede escapar. ¿Cómo reconciliar lo que vemos con lo que pensamos? Este fue el tremendo desafío que les quedó a los siguientes filósofos. La solución a este problema no fue elegir un bando, sino tratar de salvar las dos ideas. Los que vinieron después, a quienes llamamos pluralistas, aceptaron la idea de Parménides de que el ser verdadero no puede crearse ni destruirse, pero buscaron la forma de explicar el cambio y la variedad que vemos con nuestros propios ojos. Lo que sigue es una evolución de ideas fascinante. Empédocles propuso 4 elementos eternos que se juntaban y separaban por 2 fuerzas cósmicas, el amor y el odio. Anaxágoras fue más allá e imaginó infinitas semillas de todo que eran puestas en orden por una especie de mente universal, el nous. Pero fue Demócrito quien llegó a la solución más potente y duradera, una que se adelantó a la ciencia moderna por más de 2000 años. La solución de Demócrito fue simplemente genial. Dijo que la realidad está hecha de 2 cosas: los átomos, que son el ser eterno e inmutable de Parménides, y el vacío, que es el no ser. Al atreverse a decir que el no ser, o sea, el espacio vacío, existe de verdad, les dio a los átomos un lugar para moverse, chocar y combinarse. De esta forma, las cosas que vemos cambian, pero sus componentes básicos son eternos. Logró salvar tanto a la razón como a los sentidos. Y justo cuando parecía que la filosofía sobre el cosmos estaba llegando a su punto más alto, ¡pum!, todo da un giro dramático. El foco de atención deja de ser el universo para convertirse en el ser humano, sus costumbres, sus leyes y su capacidad para conocer la verdad. Claro, este cambio no ocurrió de la nada. En la Atenas democrática del siglo V a.C., saber hablar bien, persuadir a la gente en las asambleas y ganar debates en los tribunales era la clave del éxito. Esto creó una enorme demanda de maestros que pudieran enseñar el arte de la argumentación, y esos maestros eran los sofistas. Después de siglos de debates, los filósofos habían propuesto de todo: agua, aire, números, fuego, átomos. Los sofistas vieron este desfile de teorías contradictorias y llegaron a una conclusión radical. Si los genios no se ponen de acuerdo, ¿será que tal vez no existe una única verdad universal que encontrar? Y eso los llevó directamente al relativismo y al escepticismo. La verdad y la moral dependen del punto de vista, no son absolutas. Esta frase de Protágoras, uno de los sofistas más famosos, es el resumen perfecto de su filosofía. Lo que quiere decir es que no existe una verdad objetiva o una moral universal. Lo que es verdad, lo que es bueno o lo que es justo depende de la perspectiva de cada persona o de cada cultura. La verdad, entonces, no se descubre, se construye. Y así, en apenas 200 años, la filosofía pasó de preguntar ¿de qué está hecho el universo?, a afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. Es un viaje inmenso, de la materia a la mente. Los primeros filósofos definieron las grandes preguntas de su época. Y esto, claro, nos obliga a reflexionar. ¿Cuál es la gran pregunta que la filosofía y cada uno de nosotros intenta responder en el mundo de hoy?